con casi 33 minutos, martes 7 de noviembre. Ya estamos de vuelta, querido Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Oye. No, noticia como que es imposible no comentarla, pero... ¿Qué ha pasado? Ayer el Ejecutivo entregó las indicaciones a la ley corta de ISAPRE. Sí. La ley corta, para los que no están escuchando, ¿cierto? Lo que necesita, lo que hace es instruir la aplicación del fallo de la Corte Suprema por el caso de la Lana Factory y luego se sumó el tema de GES. Y el tema es que finalmente redunda en cuál es el monto total que deben, ¿cierto?, devolver la ISAPRE y en qué plazo, etcétera. Y en la comisión técnica haya propuesto una fórmula que deja esa deuda en cerca de 450 hoy se me fue la cifra, la voy a decir mal y voy a informar mal. 454 51 millones. eran. Pero ya, 450 y ahora subió a 1.000 la cosa, más del doble. Todo subió a 1.000, claro, y con 1.000 básicamente lo que dicen los analistas, lo que dicen desde dentro de la aseguradora, pero más allá del sesgo de cada lado, que con 1.000 no es viable el sector simplemente. O sea, van a quebrar. Sí. Entonces está bien al rojo vivo, atenso eso. Viste también, bueno, es de esperar que las ISAPRES pataleen, pero salieron a decir ahí conjuntamente que ven este nuevo, no es un fallo, pero este nuevo monto con absoluta preocupación. O sea, bueno, yo no cacho si tú desde México seguís en ISAPRE, porque uno puede... Yo ya. Pero tú no estás haciendo reembolso en este momento porque te estás atendiendo en México. No, bueno, los reembolsos, sí, pero sé que los reembolsos ya es como que antes de la instantaneidad pasaron a 60 días. No, es que, Diego, no solo eso, no es solo la tardanza en que te paguen efectivamente el reembolso, pero... No, y tienes que ir para la solución. Yo históricamente, tampoco me atiendo mucho porque soy una persona relativamente sana, pero ya, ponle tú que iba a un control al año, subía la cuestión y ya. Ahora, te juro que la cantidad de problemas que te ponen para que ingrese tu solicitud de reembolso es que está mal puesta la foto, es que no sé qué. El otro día yo conté al aire, te juro, yo me considero una persona súper... como sharp, para hacer las cosas bien eficiente, bien ejecutiva. Subí esta cuestión de 7 maneras distintas y te juro que no me resultó y tuve que ir físicamente, que mucha gente no debe darse la lata. Fui físicamente a mi ISAPRE y ahí sí me resultó. Pero mucha gente no debe darse esa lata de ir. Y hoy día frente a han pasado, esto da para un programa completo, entender lo que está pasando en el sistema de salud, y hablo del sistema, no son solo las ISAPRE, sino que también el mundo prestador está involucrado, ¿cierto? Porque efectivamente, de hecho, muchos de los prestadores votaron los convenios. Sí. Están votando los convenios, entonces tú no puedes reembolsar directamente cuando te haces la prestación, ¿cierto? Vaya a hacerte la consulta, el examen. Y esto empieza a generar, esto es como cuando tú dices, oye, pero ¿por qué todavía existe en las carreteras concesionadas gente que te cobra manual? Y no es porque la gente no tenga el tag, es porque es la forma de recaudar el dinero inmediatamente y no tener, ¿cierto?, un ciclo de 30 días de cobro. Esto es un poco lo mismo. Aquí lo que están haciendo las ISAPRE es ganando tiempo porque le están cayendo los ingresos, porque hay fugas de clientes que se están pasando a FONASA, más un seguro complementario. Sí. Y por lo tanto, con lo que aún están, necesitan alargar, ¿cierto?, el ciclo del dinero. No te puedo pagar inmediatamente y te pones todas las trabas, lo cual suena como inmoral, y es inmoral. Entonces está realmente en dificultades el sistema de previsión privada. Bueno, vamos a ver cómo... Ahora, cada uno tiene que pagar por sus pecados, porque aquí efectivamente la ISAPRE tiene un historial de asimetría de información y esta vez les tocó... Lo lamentable es haber llegado a un punto en donde esto explota de una forma que hace colapsar un sistema, que es lo corrigió. Diego, no te puedo decir que me dan pena las ISAPRE. No, yo creo que a nadie le dan pena. Yo creo que nadie le tiene... Es como de esa... No sé si son las pobrecitas del curso.
No son las pobrecitas del curso, para nada. Oye, querido, como no nos ves, te cuento que ya estamos Vamos. aquí sentados con Claudio Bustos, que es abogado tributarista y socio de Bustos Tax and Legal, para hablar sobre otro tema bastante preocupante. Y es que subió mucho la proporción de exentos en Chile. Más del 74% de las personas no pagó el impuesto a la renta de 2022. Claudio, por favor, explícanos este calvario. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, efectivamente esto es una realidad hace tiempo en Chile, no es solamente de ahora. La gran mayoría de la población en Chile no paga impuesto a la renta, no porque evadan o eludan, sino porque están exentos de impuestos. Bajo el tramo, claro. Ese es el gran problema que tenemos en Chile y que se ha venido discutiendo desde hace ya algunos años. En el sentido que el tramo exento de impuesto a la renta, ¿no es cierto?, es bastante alto. O sea, hoy día todas las personas que en general tienen una renta mensual más o menos inferior a 825.000 pesos son personas que no pagan impuesto a la renta, ¿ya? Y la persona no se da ni cuenta, porque en el fondo la persona recibe su sueldo y en su sueldo no le están reteniendo ningún impuesto, ¿no es cierto? Y esa persona tampoco evidentemente declara impuesto en abril. Por lo tanto, hay que pensar que la cantidad de personas que está en ese segmento es tremenda en Chile. Estamos hablando de más de 8 millones de personas que no pagan impuesto a la renta, y evidentemente eso tiene una repercusión importante en las arcas fiscales, y que lamentablemente los gobiernos de los últimos años no lo han sopesado apropiadamente, y no le han dado la importancia y la relevancia que tiene, a pesar de que la propia OCDE ha intervenido en esto y ha recomendado a Chile expresamente que modifique esta situación. Hay un informe... Este es justo como el tema tabú de todos los gobiernos en materia tributaria, ¿cierto? En donde la discusión se centra, ¿cierto?, en que los más ricos paguen más, o el impuesto de primera categoría de la empresa. Claro. Nunca nadie ha hablado, porque es totalmente impopular de hablar, oye, de que mayor parte de la población pague impuestos. Y esto, como bien tú dices, se ha arrastrado por todos los gobiernos. Nadie nunca se ha atrevido a hablar de subir, ¿cierto?, Claro. la masa de población imponible. Claro, es que ¿saben lo que pasa? Yo creo que hay una mala concepción del tema, porque efectivamente se tiende a pensar o a percibir que es algo impopular o que es algo, ¿no es cierto?, que políticamente no conviene. Pero la verdad es que esto no es así, porque en definitiva nosotros en Chile tenemos un sistema tributario de impuesto a la renta que es progresivo. ¿Qué significa esto? Que las personas que ganan más pagan más. Por lo tanto, cuando uno piensa... O sea, deberían. ¿Ah? Deberían. No necesariamente se cumple. En impuesto a la renta eso se cumple. En impuesto a la renta eso se cumple ¿En todos los cabalmente. casos? Sí. O sea, bueno, siempre... Yo me acuerdo que una vez hice una nota sobre esto y descubrimos que no todo el mundo. Siempre va a haber gente que trata de exactamente. eludir, obviamente eso no lo podemos desconocer. Pero en términos generales y de acuerdo a lo que a cómo está diseñado el sistema está diseñado para que la gente que gana más pague más, ¿ya? Independiente de los niveles de elusión que pueda haber. Entonces, aquí no se trata de decir, cuando uno dice que paguemos todos impuestos, no se trata de decir que todos vamos a pagar el mismo impuesto. Claro. Evidentemente, la gente que tiene menos ingresos, que gana menos, tiene que pagar un impuesto en función a su capacidad contributiva, en función a su nivel de ingreso. Pero la verdad que hoy día el porcentaje de personas exentas de impuestos es demasiado amplio y es por un ingreso muy, muy alto y no se contribuye nada. Entonces hay un porcentaje muy significativo de la población que no está pagando impuestos, y eso, como les decía, la OCDE lo criticó ya en un informe del 2022 que fue solicitado por el propio gobierno de Chile con motivo de la reforma tributaria, donde la OCDE recomendaba justamente ampliar la base de aplicación del impuesto a más personas, porque sería una fuente importante de recaudación y porque además aporta en equidad. O sea, piensen ustedes que siempre que se plantea una reforma tributaria estamos pensando en aumentar impuestos
a los tramos más altos, y en el caso de la última reforma, la que fue rechazada, ni siquiera los tramos más altos, también se afectaban los tramos medios. Se estaban aumentando tasas del 23% al 26%, la de 30 al 35%, la de 35 al 40%, y el 40% se aumentaba a un 43%. Porque es sumamente impopular. Yo no me imagino a quién. Yo voy a poner un caso extremo y, o sea, imagínate personeros del Partido Comunista abogando porque se le suban los impuestos al tramo más bajo. O sea, ese titular, bueno, es un titular imposible. Claro, es que ni siquiera estamos hablando de subir impuestos, sino que de establecer un impuesto, porque hoy día no pagan ninguno. Es establecer algún impuesto que ellos puedan pagar de acuerdo a su capacidad. Y fíjate, yo creo que todo depende de cómo se enfoque el tema. Piensa tú en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos la gente es súper sensible y súper consciente de los impuestos que paga, tanto desde el más pobre hasta el más rico. Y eso no solamente tiene un efecto en el sentido de que la gente se sienta afectada o gravada por el Estado, sino que también tiene un efecto en el sentido de que la gente se siente empoderada para exigir del Estado ciertas cosas. ¿Te fijáis? Porque la gente dice, desde el más, como te digo, desde el más pobre hasta el más rico, dicen yo estoy pagando mis impuestos y por lo tanto exijo que las calles estén limpias, que estén bien mantenidas, ¿no es cierto? Que haya una buena función pública. Entonces, yo creo que todo depende, y volvemos aquí al mismo tema de siempre. Este es un tema también de educación, de educación financiera, de educación tributaria, que en los colegios no existe, en las universidades muchas carreras tampoco existe. Entonces falta mucha educación a las personas, y que sería algo que el propio Servicio de Impuestos Internos, en este caso, si uno quisiera impulsar una medida como esta, el propio servicio podría impulsar una campaña educacional en ese sentido. Yo quiero ir un poco más para atrás, porque al final nosotros siempre queremos ser Suecia, pero no estamos dispuestos a pagarlo. Claro. Queremos los mismos beneficios, pero no estamos dispuestos a pagarlo. En Chile la palabra impuestos por la población, digamos, general, saca al empresariado, saca a la élite, es vista como algo sumamente negativo. Sí, así es. ¿Qué hemos hecho mal y qué podemos hacer para mejorar esto hacia adelante? Porque me encantaría decirte que una campaña del Servicio de Impuestos Internos va a mejorar la situación, pero vengo a pisotear tus sueños y tus ganas y decirte que eso no va a mover la aguja ni por si acaso. Claro, son medidas de largo plazo, ¿no es cierto? No es algo que uno pueda esperar que en un corto plazo vaya a surtir efecto probablemente. Pero yo creo que lo que pasa en Chile en materia de impuestos está muy vinculado al manejo que se hace de las políticas públicas. Si las personas en Chile tienen tanta aversión por el pago de impuestos, es porque justamente perciben que las políticas públicas, ¿no es cierto?, no reflejan los impuestos que uno paga. Hubo una campaña que te llegaba un mail en lo que habíamos pagado impuestos, ¿a qué se había ido? No sé si eso sigue o si resultó. Sí se hace, pero la verdad... Esa información está en línea y es transparente. Sí, pero es un poco, es poco concreto el tema, se ve poco en la realidad, ¿no es cierto? Piensa tú que en países como Holanda, países ricos, donde hay tasas de impuestos de hasta el 70%, a mí me consta, porque yo tengo clientes holandeses, me consta que ellos pagan el impuesto sin ningún problema. Y no hay una aversión. No hay una aversión. ¿Pero por qué razón? Porque ellos ven en qué se traducen los impuestos. Ellos dicen, bueno, tenemos todo un sistema que funciona súper bien, y eso cuesta plata, y obviamente para eso hay que pagar impuestos, ¿te fijáis? Pero claro, esta es como la discusión del huevo y la gallina, porque es como que hasta que yo no vea, ¿cierto? Que mis impuestos me reditúan directamente en calles, educación, salud, entonces yo no pago. Entonces, y luego dicen, no, pero es que primero paga para yo tener los recursos para que después tú veas. O sea, está todo ese juego, medio de teoría de juego, de quién es cierto. ¿Cierto? Claro. Y luego, lamentablemente, yo me acuerdo de este tema, lo discutimos inicialmente cuando se está impulsando la primera reforma tributaria al inicio de este año. Y volviendo aquí, Jai, como a los panamericanos, yo creo que cuando somos capaces de unirnos y hay tejido social para entendernos como sociedad y que debemos contribuir a la sociedad en el conjunto, pues son tan pocas las instancias que los chilenos tenemos de comunión como sociedad, que es o los panamericanos o la Teletón o cuando juega la selección, y si no, cada uno se va a rascar con sus uñas propias, de un nivel de individualismo medio patológico. Y que está muy arraigado. Así es. Es una cosa muy cultural. Muy arraigado.
que nos cuesta pagar impuestos porque yo quiero resolverme solo. Sí, ahora sabes que yo creo que ahí volvemos nuevamente al tema de la educación, y que sabemos que no es una solución rápida ni de corto plazo, es algo en lo que hay que invertir, digamos, para las generaciones futuras, pero tiene mucho que ver con la educación, y que va no tan solo ligado a esto, va también, por ejemplo, vinculado a las buenas prácticas empresariales, te fijas, de alguna forma a tener nuevas generaciones de empresarios que sean mucho más propiciadores de buenas prácticas. Bueno, pero seguimos viendo casos de información privilegiada 2023. Por eso te digo. Entonces, así como ocurre en el sector privado, en claro, el Estado, y el caso de fundaciones, también, completamente. También, y el caso y el manejo de los gastos fiscales, que es algo que también se viene discutiendo hace rato, ¿no es cierto? Que estoy de acuerdo, es un tema más político, ¿no es cierto? Pero también quizás se puede avanzar en una optimización del gasto fiscal, ¿no es cierto? Y es algo que tampoco se ha hecho, entonces, o que tampoco hay mucha iniciativa de querer hacerlo. Entonces, hay un conjunto de factores. Esto no es simplemente un tema que con un factor aislado que uno pueda abordar para resolver el problema, sino que es multifactorial, y es un tema evidentemente que es social y es político también. En resumidas cuentas, cerremos por fuera. ¿Cómo lo hacemos? Porque no estamos avanzando en ninguno de los carriles que deberíamos estar avanzando. No hay transparencia empresarial, no hay un buen gasto fiscal, las personas no quieren pagar impuestos, demonizan a los impuestos. ¿Cómo lo hacemos? Por estos días hay buenas noticias, creo yo, desde el punto de vista de Hacienda, porque Hacienda ha estado en reuniones con partidos políticos todas las semanas recibiendo propuestas con miras al nuevo pacto fiscal. Y Hacienda, por lo que se sabe, está flexibilizando un poco sus posturas iniciales, ¿no es cierto?, de la reforma tributaria anterior, que fue tan criticada y que fue finalmente rechazada. Y hoy día se está hablando, ¿no es cierto?, de introducir ciertas medidas dentro de la reforma que sean de incentivo económico, que sean de incentivo para las empresas, para desarrollar actividad económica. Se está hablando incluso de un posible nuevo mecanismo de repatriación de capitales. Hoy día sale en el diario. Que en el fondo es atractivo para el gobierno, probablemente porque significa una recaudación inmediata, pero uno sabe también que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque hay gente que deja de pagar impuestos en el futuro porque va a tener ahorros ya tributados. Entonces... Exacto. Claro, pero en definitiva hay una luz por ese lado desde el punto de vista de Hacienda que, como ve que el tema está tan cerrado efectivamente y tan complicado, se está abriendo a flexibilizar su postura para un nuevo pacto fiscal, y eso a mí me parece positivo. Claudio, volviendo como a este tema de los exentos, ya que nos gusta compararnos tanto con la OCDE, etcétera, ¿cuál es la tasa de exentos promedio o con la cual debiésemos aspirar? O sea, hoy tiene un 74% de las personas en Chile está exenta. ¿Cuánto debiese ser? ¿Debiese ser el 60, el 50, el 40? ¿Cuánto debiese ser el porcentaje? Debiese ser menos de la mitad, debiese ser el orden de un 30%, 35%. ¿Te fijas? Eso es lo que debiera ser. Entonces, si tú lo comparas con el 74% que tenemos en Chile, es una cosa absolutamente impresentable. La verdad es que es mucho. Y claro, siempre se dice es que la gente de menos recursos paga el IVA, y el IVA es la misma tasa para todo el mundo, que bueno, ahí tenemos otro tema, te fijáis, porque también se ha planteado muchas veces el IVA, establecer tasas diferenciadas por producto, por nivel de ingreso, etcétera. Pero... ¿Y tu opinión al respecto? ¿Qué enredo que sería eso? No. Es complicado, y tiene mucha externalidad económica, y por eso es que justamente ningún ministro se atreve a meterle mano al IVA. Y además porque el IVA es el sueldo de Chile, o sea, el IVA es por lo que el gobierno vive, y el resto es el impuesto que pagan las empresas, que hoy día se está pagando una tasa alta también de impuesto, un 27%, que no es menor. La clave está en bajar de 74 a un 40, un 50. Claro, exactamente. Sí. Yo creo que algo se podría hacer en esto, por lo menos, ¿no es cierto?, hacer un esfuerzo, quizás no extremarlo tanto, pero por lo menos avanzar un poco en esa línea, ¿no es cierto?, y hacer un esfuerzo por bajar el tramo exento. Yo creo que algo se podría hacer. Es un tema de voluntad política que tiene que existir. Sí, esto es más que nada político, sí, así es. Oye, Diego, no sé cómo es la cosa allá en México, ya que eres vecino de Estados Unidos. No sé, yo vengo llegando a Estados Unidos, yo viajo mucho para allá.
y uno como que se agringa con estos viajes, tú vas al supermercado, a cualquier parte, y todo es más tax. Nosotros estamos acostumbrados acá a pagar precio final, pero hay países que todo es más impuesto. Sí. Y en el fondo totalmente invisibilizado. Exactamente. Sí. Y entonces al final estamos acostumbrados a una... Ojo que eso que estoy comentando, Javi, es muy importante porque nosotros operamos como con ciertas lógicas de no darnos cuenta. Lo mismo pasa con los sueldos y con los salarios, en que no nos damos cuenta, ¿cierto? Porque negociamos un líquido, pero no entendemos parte de nuestro salario que tiene que ver con tu salud y tu previsión. Entonces, ojalá que el sistema fuese que a ti te pagan el bruto, eso es lo que te llega a ti a tu cuenta corriente, lo ves y acto seguido hay una transferencia inmediata para que tú veas cómo sale tu dinero de tu cuenta corriente hacia la FP y hacia... Oye, pero ahí diste en el clavo, Diego. Diste en el clavo, porque muchas personas ni siquiera saben negociar estas cosas. Entonces la pregunta para ti es, ¿cómo uno se asesora? ¿Cómo se asesoran las personas? En materia tributaria... Bueno, en materia tributaria es siempre importante que las personas no se queden simplemente con la propuesta de declaración de impuestos que hace el Servicio de Impuestos Internos, porque muchas veces falta información en esa propuesta, información que no está actualizada. Es siempre importante que las personas consulten, ¿no es cierto?, ya sea a algún contador o algún abogado tributarista que los pueda ayudar en estos temas y que les pueda aclarar sus dudas. O sea, lo que tú decías de Estados Unidos va en línea con lo que te decía antes. O sea, en Estados Unidos existe una cultura tributaria que está impregnada en la mente de las personas, y eso tiene que ver mucho con la educación. En Chile la gente muchas veces paga impuestos y no se da cuenta que está pagando impuestos, y hay muchas personas que a lo mejor dicen, no, si yo no pago ningún impuesto. A ver, danos un ejemplo cotidiano. O sea, cualquier cosa que tú compras estás pagando impuestos. Si ya estás pagando el IVA, obviamente, ahí está el IVA, lo estás pagando, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas quizá que justamente por falta de conocimiento dicen, no, si yo no estoy pagando impuestos, ¿no es cierto? No hago declaración, no hago declaración de impuestos en abril y por lo tanto significa que no pago impuestos. Y eso no es así. Te están pagando el sueldo, te están reteniendo impuestos. O sea, le echaste benzina al auto, compraste exactamente. Y estás pagando impuestos especiales, además no tan solamente el IVA, sino que impuestos especiales si compras alcohol, si compras bebidas azucaradas, o si compras gasolina, el impuesto específico, claro. Entonces, pero eso en Chile está poco concientizado y poco transmitido a las personas, y las personas por lo mismo se sienten menos empoderadas. Y creo que una forma de enfocar el problema para poder extender la base de aplicación del impuesto es justamente abordarlo por ese lado. Por el lado de que si yo contribuyo pagando un impuesto de acuerdo a mi capacidad, yo a su vez tengo más derecho a exigirle al Estado que el Estado me cumpla. Yo vengo diciendo esta cuestión hasta el cansancio. Todo es educación financiera. Yo ya estoy aburrida de decirlo. Claudio Bustos, abogado tributarista y socio de Bustos Tax and Legal. Muchas gracias por venir a conversar con Radio La Clave. Muchas gracias a usted, encantado. Muchas gracias. Querido Diego, antes de que nos vayamos, unos minutitos, Roberto Saller, expresidente del Banco Central. Así es. Creo que el Banco Central ha sido excesivamente cauteloso. ¿Qué opinas? No, yo encuentro que no. Yo encuentro que, bueno, mi opinión de pseudoeconomía, no tuve buena instrucción económica. Yo creo que el Banco Central, al revés, yo creo que ha sido muy agresivo, y a mi cuenta más agresivo de lo que yo habría esperado respecto, porque el desacople de la economía mundial es muy riesgoso. Y tomó ese riesgo, y tuvimos un par de meses con un dólar que éramos infrenables por la... Entonces, no, yo no coincido, pero probablemente Saller sabe, ¿cierto? Roberto sabe mucho más que yo, así que... Y es el papá de un buen amigo mío, así que... Bueno, dice que bajar lentamente la tasa de política monetaria al final, en la coyuntura actual, contribuye a postergar la recuperación de la economía y del mercado laboral. Vamos a ver qué pasa. Tenemos nueva reunión. Así, y muy conectado con eso, y hablando, ¿cierto?, de la política monetaria y del dólar, que un rally de caída del dólar bien impresionante. Yo no tengo mucha explicación todavía de la caída que está teniendo. Bueno, han pasado varias cosas, las señales de la Fed, también todo lo que está pasando en Chile. Claro. Vamos a ver. El dólar
en buena, ni los economistas le achuntan a la proyección del dólar. ¿Qué le vamos a achuntar nosotros de las variables más difíciles de predecir, sobre todo en Chile, que es una economía tan abierta? Así es, y de libre flotación, así que... Bueno, nos toca irnos ya. Nos toca irnos, atentos también a lo que vaya a suceder con el balotaje, eso yo creo que va a ser noticia, ¿cierto? Vamos a estar atentos porque ya se empieza a calentar la cosa ahí en la Argentina, para saber qué va a pasar. Un amigo se disfrazó de Milei para Halloween y lo encontré genial. Te juro que es de los mejores disfraces que he visto. Muy bien logrado. Ya, nos vamos, nos vemos mañana. Y quédense que ya viene Aldea Global. Muchas gracias por la sintonía. Chao, chao. Vamos, Rodrigo Hurtado de Frank Huerta. Chao, chao. LAT Marketplace. Empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentaron Clave Morse.